salón lleno. Pueden estar tranquilos. No fallaron, ya tomamos lista. Bueno, hoy, por ser este día tan especial, eh, estuve pensando mucho qué, qué decir y le pedía mucho al Señor pues que me mostrara. Y yo decía, bueno, soy papá, tengo 3 hijos y sí tenemos televisión en la casa, eh, pero si no, no sobra que me den otro televisor, no me pongo bravo, no, no pasa nada. O una cita con... No, ya, ya. Entonces, yo decía, qué mejor que algo que vivo en casa a diario, ¿no? Y es tener esos 3 niños que son de diferentes edades y que lo veo todos los días, pero también ese Dios que cambió todo desde que entregó a su hijo y nos dio esa nueva identidad y ya no quería que lo viéramos más como ese Dios lejano, sino como ese papá. Entonces, hoy el título de la enseñanza se llama El corazón del Padre. Y Mauro, si me ayudas con el primer versículo de Lucas 15 del 29 al 31, vamos a leer. Eh, Esto lo saqué de toda la historia del hijo pródigo, que yo sé que más de uno la ha leído y la ha escuchado. Y siempre, o por lo menos yo lo he escuchado, que siempre el enfoque de esta historia, y como lo dicen en el título de muchas de las Biblias, es el hijo pródigo, es que aquel hijo que se fue, aquel hijo que reclamó esa herencia antes de tiempo, que de alguna manera rebelde, bueno, no sé, y se fue y después terminó regresando y tenía ese papá ahí esperándolo. Pero algo que a mí me llamaba mucho la atención y es, bueno, ¿y qué pasaba con el hijo obediente, no? Porque ahí si lo leemos, vemos toda la historia se centra en ese hijo que se fue, pero hay algo muy, muy corto, muy particular que dice el hijo obediente, supuestamente, o podríamos decir el hijo bueno, el hijo que estaba sujetado, el hijo que ayudaba a su papá en la casa, el hijo que de alguna manera, digamos, ejemplar, que se sometía a la voluntad de su papá. Y él dice que cuando su hermano volvió y para los que ya conocen la historia y los que no, el papá es la alegría tan grande, hizo una fiesta inmensa, mató el mejor cabrito, la mejor vaca, le dio vestido, le dio un anillo nuevo. Y él inmediatamente dice que respondiendo le dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, o algunos dicen el más gordo. Entonces el padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y esto es tremendo pues para mí porque imagínese él siempre haber tenido acceso a todo lo de su papá y solamente hasta que él vio el error de su hermano, porque no se veía él, vio el error de su hermano, se dio cuenta de todo lo que su papá tenía. Es más, ni siquiera se dio cuenta. Su papá tuvo que haberle dicho que todo eso que ahora le estaba dando a ese hijo del cual él recriminaba, que había sido necio, todo eso también le pertenecía a él y sin embargo él no lo pudo ver. Y esto de alguna manera me impactó porque pienso que muchas veces hemos identificado que cuando estábamos apartados de Dios éramos quizá ese hijo pródigo y ahorita el Señor
nos ha restaurado, nos ha dado como muestran en la historia un vestido nuevo, un anillo que puede representar esa autoridad, esa identidad otra vez como hijo, y que ese papá nunca recriminó eso. Y sí, eso de pronto fuimos antes de conocer al Señor, pero quizás ahorita ya lo conocemos y quizás ahorita somos ese hijo obediente, que aún teniendo todo, no podemos gozar de nada, o no podemos gozar de todas las riquezas que Él nos ha dado. Entonces, esto refleja un problema o ese gran dilema de nosotros como hijos, de poder tener ese acceso a las cosas del Padre. De que quizás sabemos que sí, que Dios es bueno. Y sabemos que muchos quizás hemos conocido de Él cosas buenas, como de pronto lo conoció Israel, que cuando fue sacado de Egipto, ellos no lo veían como un papá, lo veían como un Dios. Y salieron de Egipto con riquezas, salieron con todo, no les faltaba nada. Es más, dice que Egipto sacó todo su oro y se los dio a ellos para que se fueran al desierto. Y muchas veces nos han hablado de que sí, es verdad, en el desierto no se le gastaron las sandalias, en el desierto no hubo enfermos, en el desierto todo eso, y creemos que eso era lo grande que tenía Dios para ellos. Pero resulta que eso solamente era misericordia de Dios, porque en la Biblia encontramos que la verdadera bendición de Dios no estaba ahí, en que comieran, en que durmieran, en que fueran protegidos del frío en la noche, que fueran protegidos del sol en el día, sino que la verdadera bendición que Dios tenía para ellos estaba mucho más allá, estaba en la tierra prometida. Esa era la bendición de Dios. Pero ellos se la pasaron mirando tanto lo que habían dejado atrás, que no fueron capaces de darse cuenta de ese Dios que proveía. Dejaron de ver a Dios como ese proveedor. Y siempre una y otra vez seguían dudando. Dios ya nos dio una nueva identidad en Cristo, pero a veces no logramos verla, o a veces no logramos ser conscientes de ella. ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia, leemos la Biblia y muchas veces estamos recibiendo la palabra por medio del pastor, por medio de los invitados que vienen, por medio de Setco, por medio de lo que ustedes quieran. Pero esa palabra muchas veces no trasciende de nuestra cabeza, simplemente la estamos recibiendo con la cabeza y no con el corazón. Y es que yo en la Biblia he encontrado que Dios habla mucho del corazón. Y Él habla de la importancia del corazón. Y por eso hoy quería enfocarme en ese corazón de papá. Corazón que ya fue cambiado porque la Biblia dice que en Ezequiel 36:26 dice que Él ya cambió ese corazón de piedra, ese corazón duro que teníamos y ahora tenemos un corazón acorde a Él, un corazón de carne, un corazón sensible. ¿Y por qué si el corazón no fuera tan importante, por qué el Señor hablar de eso? Porque resulta que la palabra no va a dar resultado solamente en nuestra mente. Porque así como la palabra viene hoy o los días que venimos a la iglesia o cuando leemos la Biblia en nuestra mente, yo estoy seguro que ahorita salimos y van a venir 1000 palabras más que no van acorde a la Biblia, a la palabra. Es en el corazón donde realmente va a ser un cambio en nosotros. Romanos 10:9-10 dice que de hecho nosotros hemos nacido de nuevo porque con el corazón hemos creído para justicia. Ese hijo obediente podemos resumirlo en que sencillamente no podía ver. Tenía una ceguera, pero no era la ceguera como la de Bartimeo que contaba mi esposita ahorita en el tiempo de diezmos y ofrendas, que era una ceguera natural, sino que es esa ceguera espiritual. Y esa ceguera espiritual, cuando tú no puedes ver, tú te llenas de falta de confianza. Porque nosotros podemos estar acá en la noche y mientras haya luz todos estamos tranquilos.
pero se va la energía y yo creo que todos empezamos a tantear y empezar con duda de que nos vamos a tropezar o nos vamos a caer con algo. Y el no poder ver es lo que nos trae esa falta de confianza. Por eso Dios ahora se muestra como Padre. Él quiere ser un Padre accesible. Él quiere que nosotros podamos entender esa nueva identidad que tenemos en Cristo. El hijo menor, sí, él tuvo rebeldía, tuvo arrepentimiento, exigió su herencia. De pronto representó una actitud de rechazo al padre, de autosuficiencia, de autonomía. Pero aún así, después tuvo una crisis y eso lo llevó al arrepentimiento y al padre, y él lo recibió con amor. Me causa mucha admiración porque cuentan de ese padre que dice que él estaba sentado esperando que su hijo llegara. Y yo digo, ¿por qué estaba esperando lo que llegara? Y yo creo que ese papá, él sabía qué hijo había formado. Él sabía qué hijo había formado. Él sabía qué le había instruido a su hijo. Y esa era la confianza que él tenía, que sin nadie decírselo, él sabía que iba a regresar. Y eso me hace acordar de esa parte de la Biblia que no les tengo el versículo, que dice que instruyamos a nuestro niño aún desde pequeño y que aún cuando esté grande no se apartará. Y esa parte de esa historia refleja esa otra parte de la Biblia que la hemos leído. Y hoy la reflexión que quiero que llevemos es que sí, somos hijos, pero yo sé que muchos de acá hoy celebramos el Día del Padre y podemos ver, y es muy fácil uno como papá decirle a nuestros hijos qué está bien y qué está mal, pero qué duro es cuando los niños le dicen a uno, papá, tú dijiste que día tal cosa y hoy la hiciste. Y a mí me pasa constantemente. Mi hijo Matías y Sofía, que es la más grande de los dos, son cuchillas conmigo. Ellos no me dejan pasar nada. O sea, yo les puedo decir algo y después estoy haciendo exactamente lo que les dije que no hicieran. Y ellos me dicen, papá, pero ¿te acuerdas que tú dices? Y yo, fuerte. Fuerte porque yo quiero sembrar en ellos algo diferente a lo que yo no conocía y algo diferente a lo que yo no viví. Pero el hecho de que yo no lo haya vivido no significa que ahora no se lo pueda enseñar a ellos. Porque sí, mi papá de pronto no conocía o no conoce esta palabra. Y por mucho tiempo yo habré argumentado con él. Mucho tiempo habré argumentado con él, enojado y anhelando siempre como algo en él, ver algo en él. Pero hasta que un día conocí a mi papá real. Y me di cuenta que yo había sufrido tanto, había llorado tanto, había sentido tanto dolor viendo los errores de él. Y tenía esa misma ceguera espiritual que habla esa historia de ese hijo obediente. De pronto yo no era tan obediente, pero estaba igual de ciego. Porque no podía ver mi verdadero papá. Y un día entendí que tanto buscar, tanto anhelar tener ese papá físico, ese papá que yo podía ver, ese papá que había estado conmigo algunos años de mi vida cuando estaba muy pequeño, había quitado totalmente mi vista del verdadero papá. Y anhelé tanto tenerlo y anhelé tanto compartir con él y hacer tantas cosas que dejé de interesarme por buscar si había otro papá. Un día tuve un encuentro con el Señor y fue muy, muy especial. Y ese día cambió mi perspectiva con mi papá. Ese día pude dejar de sentir rabia con él. Ese día pude dejar de ver todo lo que él había hecho y dije, está bien, mi papá acá no es perfecto, pero tengo otro papá mejor. Y ya uno sabiendo que tiene ese papá, créame que yo a mi papá lo sigo amando, pero ya dejó de importar muchas de las cosas que me lastimaban antes. Mucho, mucho, mucho. Porque pude ver ese papá. Y eso es lo que como hijos de Dios no podemos ver a veces. Por eso es que
en la Biblia habla mucho de que podamos quitarnos ese velo, de que podamos tener ese entendimiento de quién es nuestro papá. Porque a veces no estamos viendo un papá físico, a veces no estamos viendo a nuestro papá de carne y hueso. Pero a veces como hijo es muy fácil empezar a mirar lo que hacemos nosotros y empezar a creer que nosotros somos buenos. Entonces como soy bueno, tengo que recibir cosas buenas y como soy bueno y como yo hago y yo hago y yo hago, entonces mi papá me tiene que dar a mí. Pero resulta que nuestro papá celestial, Él no nos va a dar porque usted sea bueno, porque seamos buenos, Él no nos va a dar por eso. Porque a veces estamos como el hijo obediente, sí, venimos a la iglesia, sí, oramos, sí, nos estamos instruyendo, capacitando. Y entonces, no, yo estoy haciendo todo lo que tú quieres, Señor, y pasa que yo no tengo nada. Pero resulta que Él no nos va a dar nada ni porque estudiemos 10 veces SETCO, ni porque vengamos a la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que hay que venir. Simplemente Él nos lo va a dar. ¿Por qué? Por amor a su Hijo Jesucristo. O sea, no son nuestras obras, son las obras de Él. Entonces, cuando Él dice, nunca me diste un cabrito, está mostrando que sencillamente Él nunca entendió su posición como hijo. Entonces, a diferencia del menor, ¿no? El menor se aleja, sí, él se va lejos del papá. Y su corazón, sí, quizás distante del padre. Y el menor que busca, bueno, él buscó placer por fuera de la casa, por fuera de su papá. Pero el mayor, adivinen, el mayor no buscó placer por fuera, pero tampoco fue capaz de disfrutar lo que tenía adentro. Todo lo tenía para ser feliz dentro de la casa de su padre. Y hoy en día nosotros todo lo tenemos disponible para ser felices acá dentro de la casa de papá. Pero a veces no lo vemos, o sea, a veces decimos qué pasa, ¿no? Y es que quisiéramos pensar que solamente el hijo que fue desobediente tenía que reconciliarse con el papá, venir y arrepentirse, y era el que había hecho las cosas mal. Pero nos olvidamos de que el mayor, aún aunque no haya hecho nada malo, aunque no haya sido rebelde, aunque no haya desafiado a su papá, no había podido disfrutar y él tenía que reconciliarse con su papá porque sencillamente él mostraba una pequeña ceguera espiritual más sutil. Entonces, sabemos, sí, que por haber creído en Cristo, por haber sido nacidos de nuevo y que hemos alcanzado cosas, pero a pesar de eso, a veces no estamos tan distantes de aquellos que ni siquiera han creído, porque no lo reflejamos, no porque seamos malos, sino porque a veces vivimos igual que ellos. A veces tenemos los mismos problemas, a veces tenemos la misma queja, a veces terminamos teniendo las mismas rabias, la misma ira. Y entonces nosotros como hijos obedientes, a veces es muy fácil decir uno y juzgar a aquellos que no han creído y a veces uno decir, ah, pero es que mi mamá, pero es que mi papá no entiende si ellos no conocen todavía. O es que mi hermano, oír uno a predicarles y como querer imponerles a la brava. Pero no nos damos cuenta que a veces nosotros también estamos distantes del corazón del Padre. Porque es que estar distante no es solamente dejar de obedecerle. Estar distante es dejar de creerle. Y es dejar de verlo a Él como lo que es. Es que Él no es un Dios, Él no es un Padre malo. La palabra dice que aún nosotros siendo padres malos, damos cosas buenas a nuestros hijos. Ahora cuánto más el Padre. Entonces, a veces cuando nos quejamos, cuando decimos, Señor, es que tú no me has dado un cabrito, Señor, es que tú no me has dado un carrito, o tú no me has dado una casita, o tú no me has dado la ropita. ¿Y qué tal si el Señor nos dijera, hijo, pues, tú has estado conmigo todos los días ahí en la iglesia sentado, tú has estado conmigo orando, tú has estado conmigo en todo, todo es tuyo? Y dice, bueno, pero ¿y entonces?
pues todo es mío, pero no lo veo, ¿cierto? O sea, ¿a mí de qué me sirve? ¿De qué me sirve de pronto saber que todo es mío y no lo veo? ¿Por qué no lo vemos? Es la pregunta. Porque si todos hacemos el ejercicio ahora y nos colocamos la mano acá, no vamos a ver al que está al frente. Pero eso no significa que esa persona no esté al frente. O sea, hay algo que no nos está dejando ver. Hay algo que no nos está dejando ver. Y quizás a ese hijo de diente lo que no nos estaba dejando ver era que pues él se estaba comportando igual que un esclavo. ¿Por qué? Porque él solamente estaba dedicado a cumplir una labor. Porque de pronto nunca se acercó lo suficiente al corazón de su padre para poder saber de que ese corazón de padre quería darle todo. Necesitó que antes el que había hecho las cosas mal se lo mostrara, porque si ese hijo no hace las cosas mal, él nunca se hubiera dado cuenta que tenía derecho a todo. O sea, antes fue una bendición para él, porque él en vez de estar con esos celos y esa envidia, a partir de ahí se dio cuenta que él tenía derecho a todo, desde el principio, desde que su hermano se fue, pero no lo podía ver. ¿Por qué? Porque estaba, no sé, ocupado en los quehaceres de la casa o en el trabajo. Entonces, la queja de él, sí, revela la relación que él tenía con el padre. Y esa relación era una relación de mérito. O sea, yo hago, todos los años te he servido, entonces me corresponde. Pero resulta que él no se estaba dando cuenta que aun si él no hubiera hecho, como su hermano que no hizo, el padre le hubiera dado todo. Porque es que el hermano no hizo nada. No hizo nada. Y fue el primero que le dieron. Fue el que no hizo nada y fue el primero que le dieron. Y él que se jactaba de decir que había hecho, que había servido, no había recibido nada. Entonces, no comprendemos todo lo que el Padre nos ha dicho que es nuestro. Él dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Eso, como muestra de resentimiento, muestra una falta de confianza en el amor y la generosidad de nuestro Padre. Mauro, si me colaboras con 2 Corintios 4:4, por favor. Bueno, aquí está el por qué no podemos ver. Porque esa mano que no permite ver, así las cosas estén ahí. Y dice, me gusta esta versión porque en las otras no especifican quién. Aquí lo deja claro y en las otras dicen el Dios de este mundo. Entonces, pero aquí lo deja claro, lo identifica plenamente. Dice Satanás, quien es el Dios de este mundo, Dios con D minúscula, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Cristo quién es? El Hijo. ¿Qué somos nosotros? El Hijo. ¿Qué somos nosotros? ¿Imagen exacta de quién? De Dios. Entonces, ¿qué no nos deja ver? Satanás. O sea, ¿dónde ataca él? Nuestros ojos espirituales. La mentalidad, sí, influenciada. Y eso hace que tengamos también una visión distorsionada que nos impide ver la bondad del Padre. ¿Cuántos les dio rabia lo que pasó con Miguel Uribe? Yo creo que todos, o sea, todos. O sea, yo creo que la reacción primera fue uno, yo lo hubiera cogido y yo no lo dejo vivo, o sea, literal, lo he escuchado decir de muchas personas, ¿por qué lo dejaron vivo? ¿Por qué muchas cosas? Y es tan fácil uno decir eso cuando a uno se le olvida que nosotros fuimos iguales. Y es tan fácil señalar a ese muchacho que no conocemos ni el contexto. Y ahorita yo escuchaba a alguien de acá de los servidores decir, no sabemos el contexto de ese muchacho. O sea, y hoy en día la gente le da rabia y que porque le van a dar oportunidades y es como si las oportunidades fueran malas. Ustedes no recibieron una oportunidad igual que yo.
igualita, una oportunidad, pecado diferente, pero pecado al fin y al cabo. Y a mí me confronta mucho eso porque yo estuve a punto de caer en eso, de maldecir a ese niño y muchas cosas. Incluso hay gente maldiciendo el país que este país no tiene arreglo y bueno, muchas cosas. Lo que más quiero que pensemos nosotros como hijos de Dios es que la gente de afuera no puede pensar mejor que un hijo de Dios. Nosotros tenemos que pensar lo mejor de las personas, independientemente de lo que sea. O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a ese muchacho? ¿Dio rabia? Claro, da rabia, uno le da rabia a la injusticia. O sea, yo no estoy diciendo que aplaudo eso, jamás. Pero a mí me da mucha tristeza de pronto escuchar y personas que conocen de Dios de pronto que juzguen a ese muchacho. ¿Por qué? Porque se nos olvida lo que el Señor hizo con nosotros, que nosotros fuimos ese hijo pródigo en algún momento y el Señor nos restauró, no le importó, nunca preguntó qué hicimos, nunca preguntó por nuestro pasado. Es más, todavía no lo pregunta, a Él no le interesa. Él nos ve y a quien ve a Cristo, Él solamente ve cosas buenas en nosotros. Y sabe que lo más triste, yo trabajé en una cárcel por 10 años, fui dragoneante del IMPET. Y es increíble cómo una cárcel jamás va a ser una iglesia, o sea, aunque hay iglesias dentro de los patios, ¿no? Pero es increíble cómo tenían un eslogan que yo creo que predican más que muchos cristianos, más que muchos cristianos. Y fui formado en eso y fue duro, duro porque uno no lo logra entender, porque uno lo siente en la carne, uno siente rabia, uno siente cosas. Y era muy tremendo cuando llegaba alguien que había abusado de alguien indefenso, de un menor o algo. Y uno no poder decirle nada y uno quería decirle de todo. Pero yo me acuerdo que desde el primer momento me decían, olvídese de eso, olvídese de eso. Y había un eslogan, un letrero grande, estaba pintado en la pared y decía, aquí entra el humano, no el delito. Y eso era muy berraco. O sea, uno no, pues es un humano, derechos humanos, todo derechos humanos, todas las garantías. Y yo decía, ¿y por qué? O sea, una cárcel que algo tan deplorable, o sea, algo tan... puede predicar eso abiertamente en un mural y nosotros como cristianos no vemos al humano, nosotros vemos lo que hizo, el error. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto somos buenos cristianos? ¿Hasta qué punto somos diferentes a ellos? ¿Hasta qué punto hemos logrado entender el corazón del Padre? Porque si nosotros entendiéramos el corazón del Padre, sabemos que Él no nos juzga a nosotros y no va a juzgar a ese muchacho. Pablo, ¿quién fue Pablo para nosotros? ¿Cuántos cristianos mató? Y joven, igual que ese muchacho, no con una pistola, no en un parque. ¿Y el Señor qué hizo con él? Se le apareció, Él mismo se le apareció, no le mandó un mensajero y le reveló cosas grandes que nadie había visto. Y mire todo lo que somos hoy en día gracias a eso, a alguien que había matado y no a uno. Este muchacho, no sé su historia, no sé si antes lo había hecho, muy seguramente sí, porque una persona pues novata y que lo vaya a hacer por primera vez, pues yo creo que le hubiera temblado un poquito más el pulso. Pero eso no lo sabemos. Y aún así, hoy podemos dar la gloria y ver mucha gente está viendo que hay un milagro en Miguel Uribe y ni siquiera lo mató. Y él no lo mató, pero mucha gente está deseando haberlo matado al muchacho. Entonces, ¿estamos haciendo algo diferente a los de afuera? No. Y por eso es que es tan duro y es muy duro lo que la palabra nos dice que tenemos que caminar en amor. Y razón, sí, sí, pero mi pastor lo dice mucho. Prefiero caminar en amor que tener la razón, porque si fuera por la razón, ese muchacho ya en este momento no estaría vivo, ya la pena de muerte la habían aprobado en Colombia y muchas cosas que han salido por ahí. Pero caminar en amor
¿Por qué? Yo puedo caminar en amor porque Dios plantó su amor en mí, pero Él no lo plantó de palabra y ya, Él lo plantó con un acto de amor grande, entregó a su hijo. Y fácil, entonces chévere porque es para mí, entonces mis errores son menos y yo lo recibo y chévere, chévere. Pero cuando lo hace otro, no, ese no tiene derecho al amor de Jesús, ¿qué? O sea, ¿qué pasa? Ese pelado, no, ese señor ofendió, ese señor cogió a una niña, se cogió. Vea, pecado es pecado, pecado es pecado. Y esto es lo que nosotros tenemos que cambiar esa distorsión. Si nosotros tenemos claro la bondad del Padre, créanme que nosotros dejamos de juzgar mucho. Además que la palabra dice que cuidado con la vara que medimos, ¿no? Efesios 4, 18, 19, Mauro, por favor. Dice, ni tienen oscurecido el entendimiento, ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han enderecido y han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Mire que no gozan de la vida. ¿Sabe por qué no gozamos de la vida que el Señor nos ha dado? Y me incluyo, porque esto es algo que peleo conmigo mismo, peleo con mi fe todos los días, todos los días. Porque yo digo, ¿cómo es que si el Señor me dice que tengo todo, no lo puedo ver, no lo puedo tener? Y sí, yo no he peleado con el Señor, pero he estado a punto, solo que sé que es una pelea que voy a perder, entonces ¿para qué? Y yo digo, bueno, Padre, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? ¿Por qué los demás sí, yo no? O sea, yo te creo, yo te creo. Y me he dado cuenta que la gran pelea mía, y se lo contaba aquel día hablando con mi suegro y mi esposa, y el Señor me ha llevado y me falta fe, sencillo. Porque sí, la sanidad, la prosperidad, todo eso está ahí disponible para nosotros, para que nosotros indaguemos sobre eso, el perdón, todo, todo está ahí. Pero muchas de esas cosas, o todas las cosas, las vamos a recibir y la palabra es muy clara en eso, dice que lo vamos a recibir solo mediante la fe. Pero es que, imagínense, yo ya voy a terminar Setco y yo no tenía claro qué es la fe bíblicamente, porque si me lo preguntaban yo lo podía decir con mis palabras. Pero es que la Biblia lo explica y es corto, es muy corto. Y yo le decía a mi esposa, ¿cómo queremos conseguir cosas si ni siquiera tenemos claro qué es la fe? O sea, a veces queremos ver milagros, queremos ver que imponemos manos sobre nuestros hijos cuando le da una gripa y que se sanen y todo. Y para que se sanen necesitamos fe, pero ni siquiera tengo claro qué es fe, según la Biblia. De ahí para allá todo está mal. Porque si yo no tengo claro qué es fe, entonces no puedo creer que sí, que Jesús se subió a la cruz y me dio cosas. O sea, de ahí para allá todo está, perdón la palabra, jodido. Y entonces me di a la tarea de aprenderme Hebreos 11:1, porque ahí lo dice que es. Y lo parabraceaba, pero no lo sabía textualmente. Yo no sé aquí quiénes atreven a decir conmigo que no lo sabíamos textualmente. O sea, entonces a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y la palabra dice, todo es por fe. Y bueno, ¿y qué es la fe? A veces pensamos que estamos creyendo, pero no estamos creyendo alineados a lo que Él dice. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ve, no se ve, pero vivimos hablando de lo que vemos. Entonces queremos un país bueno, pero vivimos hablando de que el país es malo porque vemos que hay maldad. Y entonces, ¿por qué no recibimos un país mejor? ¿Por qué? Yo que me lo preguntaba con mi esposa qué día, porque ella estuvo en Argentina, y yo le decía, en Argentina pasan estas cosas, hay guerrilla, o sea, pasa esto, o sea, o la gente allá, no, allá no pasa nada de eso. Yo decía, Señor, ¿por qué? O sea, tan chévere, ¿cómo se sentirá vivir en un país así?
Que uno no esté pensando que hay una motobomba, que hay, o sea, vivir tranquilo sin esas guerras y eso. Pero ¿a quién corresponde? O sea, ¿cómo vamos a cambiar eso? Con fe. Pero hacemos todo lo contrario de la fe. Hablamos y hablamos y hablamos, este país está mal, cada vez la gente más mala, esto no tiene solución, no, hoy en día, no, esos pelados y es el futuro de Colombia, no, sale uno a un colegio y ve a los niños diciendo malas palabras y uno dice, no, es el que me va a atender más adelante en un supermercado, ¿cómo será esto? Ojalá venga el Señor. Qué pensamiento tan errado, yo digo. O sea, en vez de estar pensando uno que venga el Señor, uno dice, bueno, ¿y si se demora? Entonces voy a seguir quejándome o voy a creer porque eso cambie. Tenemos la autoridad para hacerlo. Entonces, ha pasado muchas veces, mire, es duro poder uno entender, poder uno asimilar que estoy viendo y voy a hablar lo contrario. ¿Por qué? Porque mi misma mente me va a decir que estoy loco. Y peor si hay alguien cerca que no está alineado con la palabra. Que llegue y le muestren a uno el examen y diga, vea, usted tiene esto. Y uno diga, no, no lo tengo. Créame que lo primero que le van a decir, pero es que no sea terco, no ve que tiene eso. Y uno, no, no lo tengo. Esa es la fe. Yo hablo yo hablo mi sanidad, aunque no la esté viendo. Ah, usted no tiene fe, bueno, sí, usted necesita ver ese papel para creer que yo tengo eso. Yo no necesito verlo. Esa es la fe, lo que no se ve. Claro, nos van a decir locos, pero a mí qué me interesa, alinearme con alguien que no conoce lo que yo conozco y agradar a esa persona, o alinearme con el que me pueda dar la sanidad y me está diciendo que crea, que espere, que esté convencido de lo que no veo. Pero no, nos llenamos de nervios de una vez y de todo, no, ya, que examen sigue, que no sé qué, sí, claro, hay que hacerlo. O sea, no, hay que hacerlo. En un libro de Kenneth Hagin que leía la semana pasada decía que, o sea, ¿cuántos saben que Kenneth Hagin, o sea, tuvo una enfermedad que lo decretaron que por vida, que más, que no tenía expectativa de vida y mientras estuviera vivo no iba a parar nunca de una cama y se levantó. Y se levantó. Y él dice en el libro, o sea, no estoy en contra de los médicos, aunque él procuraba no ir a los médicos. Pero él decía, si yo veo que usted no tiene la fe suficiente y está enfermo, hermano, yo mismo lo llevo al médico para que usted pueda vivir un día más mientras usted puede fortalecer su fe. Entonces, no es que tampoco, no, entonces no, tengo el examen y no voy a tomar el medicamento, no voy a, no, o sea, la fe tampoco es bruta, o sea, no. O sea, si usted no tiene todavía la fe para creer que está sano, pues vaya al médico, no es que va a morir y no va a alcanzar ni siquiera a saber qué es la fe, o sea, se murió así y no, resultó que no tuvo fe. No, hasta que no le queda duda, es la convicción de lo que no se ve. Entonces, si él lo pudo hacer, nosotros lo podemos hacer. Pero ¿cuál es el problema de nosotros los cristianos? Obediencia sin confianza. Obedecemos todo lo que Él nos dice que hagamos. Obedecemos viniendo acá, pero no confiamos que podemos tener todo lo que Él dice que podemos tener. O sea, una obediencia sin confianza, ¿eso de qué sirve? Y una obediencia sin confianza, de alguna manera, es una forma de esclavitud. Es una forma de esclavitud. Yo voy, entonces, en mi trabajo había alguien con mayor jerarquía, yo decía, pero esa persona particularmente yo no confiaba en él. Y él podía pensar que, o yo le podía hacer entender a él con mi actitud, que él me daba una orden y yo iba y le obedecía y él decía, ve, pero él lo que no sabía es que en el fondo yo no confiaba en él, porque había visto cosas en él, y no voy a mencionar porque está vivo. Entonces, mire que hay Gálatas 4:17, creo que ya con esto va a terminar porque 4, Gálatas 4:17, por favor. Pónganle mucho cuidado porque yo espero de corazón que esto pueda hacer en ustedes lo que ha hecho en mí cada vez que lo leo. Dice así: entre tanto que el heredero es niño,
en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Vea, tenemos un papá, tenemos una herencia. ¿Por qué no la disfrutamos? Porque somos niños espirituales todavía. Me atrevo a decir que somos niños porque si yo viera en ustedes la herencia de Cristo, créame que ya no estábamos acá en este lugar. O sea, la herencia del Señor es muy grande. Todo nos lo ha dado. Pero ¿por qué no podemos? Porque como dice ahí ese texto, el Señor no nos va a soltar algo hasta que llegue el tiempo. Yo tengo mis hijos, qué pelea con ellos. El mediano quiere tener lo de la grande y no, hijo, todavía te falta. Y la pequeñita, no, pues ella quiere tener lo de los dos y apenas tiene 2 años. O sea, no se puede. Entonces, y mi hija quiere tener lo que tienen los papás y no se puede. Ella quiere tener un celular y no es el tiempo, no, un celular, imagínese. Uno tratando de que medio conozca de Dios, que venga acá, que se encamine bien y la va a tirar a lo que hay en las redes. Y a veces por trabajo y por cosas les pasamos un celular. Yo creo que mucho lo hemos hecho. Y uy, y el Señor me pega una sacudida. O sea, literalmente alguien lo dijo muy crudo. Si usted entregarle el celular a un niño, es como usted entregarlo en manos del peor pedófilo o el peor criminal del mundo. O sea, uno se preocupa cuando tiene que salir porque alguien lo cuide, preferiblemente alguien de la familia y eso. Y a veces somos tan fáciles de entregarle un celular a un niño. Y después voy a jugar con mi hijo y mi hijo sale que matar y eso. ¿Quién dijo que? O sea, ¿de dónde? Pero me pongo un rato a mirar y no. Me la paso bloqueando canales de YouTube y eso. Pero pues esa no es la solución es quitarle el celular. Pero ¿qué pasa a veces? ¿Cuál es el engaño? Tiempo. Tiempo. Ese es el engaño más grande del diablo, el tiempo. Tiempo para nosotros compartir con la familia, porque si yo estoy presente, él no va a necesitar, él va a preferir, vea, nosotros lo hemos vivido, él va a preferir que yo me siente a jugar carros con él, así el YouTube esté en el televisor, él prefiere que jugar conmigo, pero yo estoy lejos de él, entonces se pega una pantalla. ¿Por qué tiempo? Porque si tenemos tiempo vamos a poder venir a la iglesia, ¿para qué? Para así como mi hijo anhela estar conmigo y jugar conmigo y prefiere eso en otras cosas, yo tengo tiempo, yo voy a anhelar estar con mi padre. No voy a necesitar las distracciones de afuera, no voy a necesitar YouTube, no voy a necesitar nada. Pero es que a veces no lo vemos como padre, lo vemos simplemente como un Dios. Y es muy difícil usted a alguien que no sea de la familia pedirle algo. Si él es Dios y no es su padre, es difícil que usted le vaya a pedir algo. Mi hijo me pide cosas y yo he notado que siempre lo que él me pide es lo que yo le he prometido, pero a mí me olvida, a él no. Y ya hemos optado por no prometerle cosas, porque eso es un cirilí bravo. Entonces, cometimos, no es un error, porque es bueno para él y nosotros queríamos hacerlo, pero no fuimos de pronto sabios. Le dijimos que lo íbamos a llevar a cine. Sentaron cosas de trabajo y no lo llevamos y no, la chiquitica se les une, ¿no? Eso ella los ve y se les une, son 3.
Y entonces, papá, pero usted me prometió el cine, papá, pero tú dijiste, papá, pero no sé qué. Sí, hijo, pero mira, entiende, y trato de explicarle, papá, pero tú dijiste, y cada vez que me decía papá, pero tú dijiste, yo sí, pues sí, pues yo lo dije, ¿yo qué voy a decir? O sea, ¿cómo le digo que no si yo lo dije? Y nosotros olvidamos las promesas de Dios y no somos capaces de decirle, papá, pero tú me dijiste, para que Él diga, yo lo dije, yo lo dije. Y abrazar eso que Él nos dijo y nos prometió. Papá, pero tú me lo dijiste todos los días, así como mi hijo. Mi hijo no descansó hasta que no lo llevamos al cine. Ya, se acabó eso. Ya no volvió a preguntarnos más. Pero nosotros olvidamos fácil las promesas de Dios. Entonces hoy, papá, pero tú dijiste que yo iba a ser sano y mañana ya no vuelvo y le recuerdo que Él dijo que iba a ser sano porque no me siento sano. No porque no soy sano, porque no me siento sano. Ahora yo entiendo por qué la palabra dice que tengamos la fe de los niños, que seamos como ellos. Ellos no dan por vencido, usted no los embolata con un dulce, no, es cine y es cine. Eso no que un dulce, que la película en la sala, no, es cine. Punto. ¿Por qué? Porque usted lo dijo. Pero nosotros sí nos dejamos engolosinar. Señor, yo quiero esto, esto, y aparece el diablo, tenga el dulcecito. Parecido, pero menor. Y uno ya, listo. Bueno, no era lo que esperaba, pero eso. En vez de uno decir, no, 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 no fue el dulce, fue mi sanidad. No, 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 es que no fue lo del arriendo, es provisión para todo el año. No, 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 es que no era la venta de un mes. ¿Qué pasa este mes? Es la venta de todos los meses. Tenemos que ser como niños, con la fe de niños, que ellos creen todo lo que uno les dice. Pero hay una desventaja en ser niños. El niño toda la vida va a pedir, pero nunca va a poder manejar lo propio, porque es niño hasta que crezca. Necesitamos crecer. Yo cantaba una canción que, ay, que no crezcas más, de ser una canción para un niño, eso es, mejor dicho. Y después yo decía, no, esta vaina, eso es, perdón, perdón pero yo decía, esto es malvado. O sea, ¿yo cómo le voy a decir a mi hija que no crezca? Si yo me he gozado tanto tener una esposa, hijos, salir, descubrir cosas, y eso es un amor egoísta, decirle a un hijo que no crezca. Lo estoy privando de que él pueda disfrutar del mundo. Estoy privando de que él pueda saber qué es tener una familia, un esposo, una esposa. O sea, eso es supremamente malvado. Y la canción no, uno dice, no, pues no crezcas más, y uno se la dedica a la hija y todo, y no, eso ya uno llora. Pero eso de verdad es malvado. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar de las cosas de este mundo. Pero si tuviéramos los ojos puestos en lo que dice la palabra, hay una herencia. Si no crezco, no la voy a disfrutar. Tengo que crecer. ¿Y cómo vamos a crecer? Bueno, sigamos viniendo los domingos, sigamos viniendo a Setco, sigamos viniendo a parejas, sigamos viniendo a todo. O sea, tenemos una nueva identidad en Cristo. En Cristo. O sea, no se la va a tirar ahorita de Rambo a pelear con todo. Y entonces, no, si usted no está en Cristo, grave. Ya no somos esclavos, sino herederos. Y recuerden, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No necesitan ver. No necesitan ver. O sea, no necesitamos ver a Colombia mañana desfilando con la bandera de la paz para creer que Colombia está en paz. O sea, no necesitamos ver hoy el almacén, el negocio lleno para creer que el Señor va a proveer. Entonces no es fe, no es fe. Porque si necesitamos ver gente afuera, no va a pasar. Porque eso ya no es fe. Eso ya no es fe. Lo mejor que nos puede pasar es no ver. En pocas palabras. No ver. O sea, si usted no está viendo algo hoy en su vida, está muy cerca de lograrlo. Muy cerca. Porque eso es fe. No, convénzase de eso ahora. Bueno, Señor, son malas cosas que no veo que las que veo. Bueno, pues de acuerdo a tu palabra, ya me falta tener fe y van a llegar.
Gloria a Dios que no las veo, pero van a llegar. Entonces, para finalizar, el hijo mayor basó su relación en sus obras, no en la gracia del Padre. En Cristo nuestra herencia no depende de lo que hacemos, sino lo que Él hizo. Ahora, para que se vayan, para que nos vayamos, porque se va a enfriar el almuerzo del Día del Padre. Dice, somos como el hijo mayor, obedeciendo pero sin disfrutar de la relación con Dios. Pregunta. Confiamos en todo lo del Padre, que todo lo del Padre es nuestro en Cristo, incluso si aún no lo vemos. Solamente les dejo esas dos preguntas y se las repito para que las mediten esta noche, que ya no piensen con hambre. ¿Somos como el hijo mayor, obedeciendo pero sin disfrutar de la relación con Dios? Preguntémonos eso. ¿Confiamos en que todo lo del Padre es nuestro? Todo lo del Padre es nuestro en Cristo, incluso si no lo estamos viendo. Iglesia, eso era lo que tenía para decirles hoy. No nos conformemos con ser solamente unos hijos obedientes. Tenemos toda disposición nuestra y el Padre no nos lo va a negar. Él mismo lo va a entregar, como en esa historia del hijo pródigo. Reclámelo. Si uno lo reclama es porque uno tiene confianza. Mi hijo no me reclamaría algo si no me tuviera confianza, porque él sabe que es mi hijo. Nunca lo ha dudado. Él sabe que es mi hijo. Le preguntan ahorita quién es su papá y él me va a señalar a mí, no va a señalar a ninguno de ustedes. Lo tiene claro. Tengamos claro quién es el que nos provee, quién es nuestro Padre. Los invito a que se pongan de pie. Y no sé si hay alguien nuevo, pero para los que están viendo esa transmisión en YouTube, quiero que este mensaje que el Señor ha traído el día de hoy, ustedes puedan sentirlo como hijos. Pero para ser hijos hay que hacer algo, o si no, esto no es para ustedes. Pero se soluciona muy fácil. En Romanos 10, 9 al 10, dice que con el corazón creemos para justicia y con la boca confesamos para salvación. Esta es una confesión de poder ser ese hijo, de ese buen papá, que tiene todo suplido y que tiene cosas mayores, grandes. Y dice Efesios 3:20, que aún lo que no podemos ver, entender, aún lo que pedimos, Él da mucho más abundantemente. Entonces los invito a todos, los vamos a acompañar desde acá, desde la iglesia de Cali. Y por favor cierren sus ojos y allá desde sus casas también, por favor, hagan esta oración, créanla. El corazón del Padre, Él le interesa su corazón. Nosotros no podemos ver acá, ni yo, ni nadie puede ver el corazón de nadie, y quizás todos podemos decirlo y vamos a hacerlo, pero no sabemos quién sí lo dice de corazón y quién no, y eso marca todo y cambia todo. Entonces, por favor, cierren sus ojos y vamos a acompañar. Padre, hoy me hago hijo tuyo por adopción, mediante la sangre de tu Hijo Jesucristo. Yo acepto y te reconozco como mi Señor y Salvador. Acepto que me perdonaste en esa cruz. Acepto que te entregaste por mí. Acepto que hoy soy revestido de nuevo. Ahora pertenezco a la familia celestial. Yo confieso con mi boca y creo con mi corazón que tú eres mi Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque ahora soy un hijo adoptado. Soy un hijo amado. Soy un hijo provisto y tengo la autoridad del Padre en Cristo. Y soy bienaventurado por creer sin ver. Gloria a ti, Padre amado. Iglesia, bendiciones.
y ya la próxima vez el mejor predicador, mi pastor. Que esté muy bien.